Bendiciones a todos, pastores. Bueno, aquí les presento la continuación de la clase en lo referente a las interpretaciones judías en cuanto a la teología del reemplazo. Entonces, como ya habíamos dicho antes, esta teología propone de que ya el pueblo de Israel queda reemplazado por la iglesia. Y de esa manera se escatima mucho, básicamente muchos de los conceptos que hay referente al pueblo judío. Se denigra como tal la teología judía, la interpretación de la ley judía, y de esa forma no se tiene en cuenta todo relacionado a las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo a partir del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver básicamente qué dicen los judíos en esta área, qué opinan de esta interpretación en lo referente a la teología del reemplazo. Entonces, vamos a analizar aquí básicamente al teólogo rabínico David Novak. Estamos hablando de una persona que es judío ortodoxo, y mire lo que él piensa al respecto en esta área sobre el reemplazo y qué papel juega aquí, digamos, la iglesia en estos tiempos, o el Nuevo Testamento. Entonces dice el rabino, afirma que Jesús vino a completar la promesa del viejo pacto, o sea, el Antiguo Testamento. Primero, para aquellos judíos que ya estaban iniciados en el pacto, quienes entonces aceptaron su mesianidad como la completitud del pacto. Y afirma que Jesús vino tanto para iniciar y completar la promesa del pacto para aquellos gentiles cuya sola conexión con el pacto es a través de él. Entonces, fíjese cómo ya muchos judíos aún ortodoxos están reconociendo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Muchos judíos ortodoxos están reconociendo ya el Nuevo Testamento. O sea que no se basan solamente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino que también están reconociendo como tal el Nuevo Pacto. O sea, quiere decir de que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento es resultado del Antiguo Pacto. Entonces, estamos analizando aquí, pastores, de que los mismos judíos ortodoxos, aún rabinos, ya están reconociendo. Entonces, fíjese que implícitamente ellos reconocen de que Jesucristo vino como tal a cumplir la ley, a cumplir básicamente ese Antiguo Testamento. Y ya ustedes saben estos textos, ¿verdad? Que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos adelante, vamos a ver estas temáticas. El antinomianismo o antinomianismo, básicamente del griego, anti, contra, y nomos, ley, es propiamente un movimiento cristiano del siglo XVI. Su fundador, Johannes Agrícola, considerado hereje, sostenía que la fe no llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación. Entonces, esta persona, Johannes, en el siglo XVI, básicamente presentó esta propuesta, presentó esta tesis. Obviamente fue refutada por los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli. Y de esa forma, Johannes pretendía de que nada más el cristiano se basaba en la fe, el Nuevo Testamento, y la ley básicamente no la consideraba. Y cuando hablamos de la ley, era toda la ley, aún los mandamientos. O sea, él se basaba explícitamente en lo referente al nuevo pacto, solamente al Nuevo Testamento. Entonces, obviamente suena contradictorio, porque y aún hay gente, hay personas, todavía cristianos que practican esta doctrina del antinomismo, todavía lo practican. Y de esa manera, pastores, es muy contradictorio, porque el día en que estas personas lo intenten matar, lo intenten robar, ahí sí van a reclamar la ley, ahí sí van a reclamar sus derechos, porque le digan una mentira, ¿verdad? Y ahí sí van a reclamar que le digan la verdad. Entonces ahí sí acuden a la ley. Mientras tanto, desechan la ley. Pero el día que violen sus derechos, no me robes, no me mates, no me mientas, entonces ahí sí van a acudir a la ley. Entonces, para unas cosas necesitan la ley, para otras cosas no la necesitan como tal. Entonces, obviamente, es una doctrina se contradice
en muchas áreas y lamentablemente hay cierta hipocresía aquí en este pensamiento. Entonces, básicamente Santiago capítulo 2, versículo 24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo dice explícitamente la Biblia. Entonces, cuando Santiago habla de obra, está hablando de la ley. Obras de la ley, básicamente. Porque esta iglesia a la cual le está hablando, ellos se basaban como tal, así igual como Johannes, solamente su énfasis era en la fe y se olvidaban de la ley como tal. Entonces fíjese que este antinomianismo, esta doctrina no es nada nueva. O sea, ya se veía en el siglo XVI y ya también se veía en el siglo I después de Cristo. Y de esa manera estamos aquí analizando de que Santiago les habla fuertemente a esta iglesia, a estos hermanos, que no descuidaran como tal la ley, no descuidaran también las obras de la ley. Y reitero, y también yo se lo he enseñado a ustedes, de que obviamente hay estatutos de la ley que quedaron ya abolidos como tal. Hay cosas digamos, que ya quedaron prácticamente abolidas en el pasado. Digamos, la mujer cuando menstruaba, ¿verdad? La tenían que sacar del campamento por 7 días y después después de 7 días volver a su casa. Obviamente esa ley quedó abolida porque ya hay otro sistema para manejar eso. Ellos vivían en el desierto, entonces fue algo que Dios instituyó para evitar que hayan pestes, pandemias, enfermedades entre ellos. Entonces les dio esos estatutos de sanidad, normas sanitarias, para que esa forma ellos poder cuidar su salud en medio del desierto. Ya más adelante, cuando se inventaron las letrinas, ya los sistemas de irrigación, los sistemas de drenaje, de alcantarillado, ¿verdad? Obviamente esa ley quedó abolida, pero hay unas leyes morales que siguen vigentes. ¿Cuáles son esas leyes morales? Obviamente son los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no matarás, no hurtarás, no mentirás, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son leyes morales que todavía aún siguen vigentes. Entonces, no podemos en estos tiempos abolir como tal esas leyes morales. En estos tiempos no podemos escatimar como tal esas leyes morales porque todavía siguen vigentes y se necesitan. Y aquí Santiago obviamente está indicando que el hombre es justificado por esas leyes también. Leyes morales, no solamente por la fe, sino que también practique como tal esas obras que Dios demanda de su pueblo. La fe sin obra es muerta también. En otro pasaje dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Lo dice explícitamente. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y nuevamente reitera aquí el apóstol Pablo que él no creó para esas buenas obras, esas leyes morales como tal, para que anduviésemos en ella. Entonces, son aspectos por los cuales, digamos, son cosas que están plasmadas en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Y esa ley de dónde viene? De los judíos. No viene de los persas, no viene de los babilonios, no viene de los sirios, viene explícitamente del pueblo judío. Entonces quiere decir que no podemos desechar a los judíos en estos tiempos. Y si desechamos a los judíos, tendríamos que desechar también el Antiguo Testamento como tal, porque los que vivieron judíos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, o se puede caer en un antisemitismo, imagínense, un peligro. Entonces estamos aquí básicamente analizando, mis amados pastores, la forma en la cual, como Jesús también lo reiteró. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir la ley. Entonces, en ninguna manera Jesucristo tampoco rechazó la ley. En ninguna forma Jesús rechazó como tal el antiguo pacto. Antes lo confirmó y lo cumplió. O sea, en Cristo Jesús ahora nosotros cumplimos la ley como debe ser en Cristo Jesús, obviamente. Porque fue el único que la cumplió. Los judíos no pudieron cumplirla. Nadie la cumplió. Solamente Jesús cumplió la ley a la perfección, al pie de la letra. Y de esa manera lo hizo para que de esta forma en estos tiempos nosotros sigamos también con esas leyes morales que le acabé de mencionar. Entonces, obviamente está ahí explícito. Entonces Romanos 11:1,
también se lo expliqué en la clase pasada, el mismo Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando del pueblo de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces el mismo Pablo está reconociendo, el mismo Pablo también reconoce que él viene de la descendencia de Abraham, y reconoce también su tribu, de la tribu de Benjamín, y reconoce que es israelita, y al mismo tiempo está afirmando que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Entonces, ¿cómo pretenden muchas personas en estos tiempos y a un cristiano decir de que Dios ha desechado a Israel cuando la Biblia lo está confirmando? Entonces, obviamente, esa teología de reemplazo queda anulada. Esa teología de reemplazo queda por el suelo. ¿Por qué? Porque aquí es la misma palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos está afirmando que Dios no ha abandonado al pueblo judío, no ha abandonado a Israel del todo, sino que sigue tratando con su pueblo, sigue tratando con su nación que Él creó. ¿Verdad? Dios sigue tratando con el pueblo judío. Haya hecho malo, haya hecho bueno, es su pueblo. La niña de sus ojos. Entonces no podemos obviamente rechazar en estos tiempos al pueblo judío porque le debemos mucho a ellos. El Mesías Jesucristo vino del pueblo judío. Jesucristo fue judío prácticamente. Entonces estamos aquí analizando estos aspectos, mis amados pastores, y para que ustedes tengan bases, tengan argumentos cuando alguien hable mal de Israel o quiera de pronto rechazar al pueblo judío, o decir de que ya eso pasó. Aquí hay argumentos para decir de que aún Dios sigue tratando con su pueblo y aún la iglesia sigue siendo ese Israel espiritual. Le debemos mucho como tal al pueblo judío. Yo le había explicado también en la clase pasada cómo Agustín de Hipona, él también tenía como que ese pensamiento rechazando a los judíos, pero más adelante él cambia. Y mira lo que dice, parece seguir estas opiniones de los tempranos padres de la iglesia, porque si sostenemos que el corazón firme, la gracia de Dios que nos ha sido dada, entonces somos Israel. El pueblo cristiano es en realidad Israel. Sin embargo, eso es lo que él pensaba antes, pero miren, más adelante él cambia el concepto, porque como también algunos padres de la iglesia, también rechazaban al pueblo judío, entre ellos Agustín, pero Agustín más adelante cambia la perspectiva. Es lo que él dice en el último párrafo. Sin embargo, Agustín introduce un nuevo punto de vista en la importancia para la cristiandad de la continuada existencia del pueblo judío. Fíjese, ya Agustín dice que él es de gran importancia para el cristianismo el pueblo judío. Los judíos son entonces por sus propias escrituras un testimonio para nosotros de que no hemos falsificado las profecías sobre Cristo. Quiere decir que los antiguos profetas eran judíos, hablaron de Cristo. Entonces, ¿cómo rechazamos a aquellos que estaban anunciando el Mesías? ¿Cómo vamos a rechazar a aquellos que estaban predicando el Mesías? Entonces, obviamente suena contradictorio. Se fragmentaría como tal la palabra del Señor en ese aspecto, ¿ok? Apocalipsis 7 también lo dice claramente, los 144,000 sellados. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Mira lo que está diciendo. A los siervos de nuestro Dios. ¿Y quiénes son esos siervos? Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Okay, no está hablando aquí de mexicanos, ni de estadounidenses, ni de ingleses, está hablando de judíos, propiamente. ¿Ok? Entonces, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De Aser, 12,000 sellados. Neftalí, Simeón, Isaacar, Zabulón, la tribu de José, la tribu de Benjamín. Cada una de estas tribus hay 12,000 sellados. Obviamente un texto que básicamente engloba una forma general que hay un remanente que Dios va a cuidar en los últimos tiempos. ¿Okay? Dios tiene cuidado, hay un remanente que Dios, así como tuvo un remanente cuando los judíos salieron de la cautividad babilónica, hubo un remanente que salió para reconstruir los muros de Jerusalén, entre ellos Esdras, estaba Nehemías también. Muchos de ellos reconstruyeron, y también el templo lo reconstruyeron, un remanente. Los demás se quedaron allá en Babilonia, pero un remanente que se mantuvo fiel al Señor. Y quiere decir que en estos tiempos allá en Israel hay un remanente que Dios tiene un plan con ellos, los cuales le van a rendir culto al Mesías, a Jesucristo, le van a adorar y exaltarle, y de esa manera van a ser judíos que van a cumplir un papel prominente, para estos tiempos, estos últimos tiempos. Bien, pastores, dejamos hasta aquí, y la próxima clase vamos a hablar sobre los credos ecuménicos. Es también una
una enseñanza muy importante, y de esa forma van a investigarlo, porque muchas de las doctrinas que manejamos hoy en día también vinieron de esos credos ecuménicos. Entonces es de mucha importancia para nosotros. Que Dios le bendiga, pastores.